Buenas noches. Vamos a estar en esta noche otra vez en la carta del primero Timoteo. Para eso, para tratar de recordar un poco las prédicas anteriores de Timoteo, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a recordar que en el capítulo 1 Pablo saluda a Timoteo. No es un saludo cualquiera. En este saludo el apóstol muestra que él pertenece a Cristo Jesús, quien le encomendó la tarea de predicar el Evangelio. Su autoridad es igual a la de los 12. Pablo llama a Timoteo que un hijo legítimo en la fe y le imparte gracia, misericordia y paz que proceden de una doble fuente, que es el Dios Padre y Cristo Jesús. Le pide a Timoteo que se quede en Efeso con el fin de combatir errores que maestros estaban enseñando mal en ese lugar. Estaban usando mal la ley moral de Dios y nada, estaban enseñando cosas falsas. El apóstol denomina su argumentación como palabras vanas, o sea, enseñaban palabras vanas y los acusa de tener ambiciones egoístas. Señala la esencia del mandamiento que Timoteo debe entregar a las iglesias y a sus alrededores, a saber que es de un amor que brota de un corazón puro, una buena conciencia, de una fe sin hipocresía. Pablo da gracias a Dios que ha hecho de él el primer pecador, se automenciona de esta manera, un ministro glorioso en el Evangelio de la plena y gratuita salvación. O sea, él se muestra como botón de muestra, es decir, Dios me pudo salvar a mí, que soy el primero de los pecadores y me está usando de esta manera. Con esto en mente, Pablo presentándose, dándole órdenes a Timoteo, que solvente situaciones en la iglesia, es que arrancamos en el capítulo 2. Y el capítulo 2, antes de introducirnos en el capítulo, te quiero llevar a pensar lo siguiente. Si hoy tuvieras que evaluar la salud de una iglesia, ¿qué es lo primero que mirarías vos? ¿Qué es lo que estarías atento a esas características en la iglesia que estás tratando de evaluar su salud? Podemos que haya personas que miren que tenga buena música, otros que tenga una sana doctrina, que tenga muchos ministerios, que tenga programa para niños, puede ser otra opción, que tenga un buen presupuesto, que esté llena de gente, podrían ser posibles respuestas. Pero Dios piensa distinto a todas estas respuestas, porque en 1 Timoteo 2, Pablo responde a esta pregunta de una manera llamativa. Después de hablar de la sana doctrina y de cómo combatir estos falsos maestros, cualquiera de nosotros esperaría que diga, ante todo, enseñen más claramente, ante todo, organícense mejor para que este tipo de personas no lleguen a enseñar. Sin embargo, el capítulo de 2 empieza exhorto ante todo, quedan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Por eso, con esto en mente, vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al 8. Pablo va a decir, exhorto pues, ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, teniendo testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto fui yo, constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en la fe y verdad. Por consiguiente, quiero que todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni contienda. Hoy día vamos a tratar de ver cómo es una iglesia sana que ha entendido el Evangelio. Y a la luz de este pasaje, vamos a dividirlo en 4 puntos. Una iglesia sana ora por todos. Una iglesia sana trabaja para los deseos de Dios. Entiende
que Cristo es el único mediador y por último, proclama el Evangelio para todos. Vamos a desglosar parte por parte el pasaje y tratar de ir entendiendo qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y qué es lo que nosotros tenemos que rescatar de este pasaje. Para esto, vamos a tomar los primeros dos versículos. Vamos a releer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2, que Pablo dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Y llama la atención que esta exhortación es un pedido de Pablo a que se tomen la diligencia de hacer algo. Dice: exhorto, tengan cuidado de hacer esto, tengan cuidado de orar, de mantenerse en contacto con Dios. Pablo lo está poniendo no en el primer orden de lista de lo que tienen que hacer, sino lo están poniendo como lo más importante que una iglesia tendría que hacer. Una iglesia tendría que estar comunicándose con Dios. Y Pablo va a mostrar las diferentes formas en las que la iglesia puede comunicarse con Dios. Es interesante porque Pablo estaba hasta hace un capítulo, hasta hace 5 minutos de lectura, estaba acusando a falsos maestros y vuelvo a la misma lógica. Algo lejano en nuestra cabeza es que Pablo esté preocupado en la oración. Es decir, hay errores que refutar, tienen que estudiar más, serían respuestas mucho más lógicas, pero Pablo está una y otra vez, o mejor, una vez, está enfocado en esto. Ante todo, oren. La iglesia tiene que enfrentar los problemas espirituales orando y dependiendo de Dios. Tiene que afrontar los problemas espirituales entendiendo quién es el dueño de la iglesia y comunicándose con ese dueño de la iglesia. Por eso le dice: ante todos oren. Cuando aparezcan problemas, oren. Una de las funciones de la oración es ubicarnos en una disposición correcta delante de nuestro Dios. Nos ayuda a entender que nosotros somos siervos, esclavos de un Dios soberano que controla todo. Por eso Pablo dice: la iglesia, por favor, ante todo, oren. Una iglesia que comprende el Evangelio reconoce que la obra es de Dios y por eso se sostiene en oración. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo reaccionamos cuando hay problemas en la iglesia? ¿Empezamos a criticar? ¿Empezamos a quejarnos? ¿Buscamos culpables o nos arrodillamos en oración? Pablo nos recuerda que la primera respuesta de la iglesia no debe ser la desesperación, ni la pelea, ni la discusión, sino que la primera respuesta de una iglesia tiene que ser la oración. Y luego de esto va a explicarnos la amplitud de la oración. Es decir, bueno, perfecto, yo quiero orar. ¿Cuáles son las formas que tengo de orar? Dice: hagan rogativas, oraciones, peticiones o intercesiones, acciones de gracia. Pablo le dice: no importa qué manera elijas, orá, mantenete en contacto con Dios. Las rogativas, podemos pensar que son para pedir súplicas de necesidades concretas. Las oraciones podemos pensar que son oraciones más generales, en las cuales me presento delante de Dios por varios motivos. Intercesión, para acercarnos en favor de otro e identificarnos con su necesidad. Acción de gracia, para darle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos para poder darle gracias. No es necesario que abarquemos todas las formas, pero sí tenemos todas estas formas posibles para ponernos delante de Dios en oración. No necesitamos esperar que aparezca una emergencia. También tenemos motivos de agradecimiento para interceder por otro, suplicando por un motivo. La oración tiene que ser la herramienta más importante en cualquier circunstancia en que estemos atravesando. Todo el que le gusta trabajar y tiene su caja de herramientas sabe que hay una herramienta que no le puede faltar. En mi caso, la atornilladora es lo máximo. Para la iglesia, la oración debería ser lo máximo. No podríamos salir a trabajar sin esa herramienta. No podríamos salir a hacer iglesia sin la oración. Y Pablo le va a dar un alcance de la oración. Y va a decir: bueno, ¿por qué no oramos? Y Pablo dice: por todos los hombres.
Y en el contexto inmediato aclara qué significa. Porque si, bueno, no voy a orar por toda la humanidad, sino que dice por los reyes y los que están en autoridad. Y hace el énfasis de que hay que orar por toda clase de personas. Pensemos que, tal cual el día de hoy, las autoridades civiles nunca estuvieron de moda. Nadie quiere orar por una persona que te cobre impuestos. Pero Dios dice, mira, orad por toda clase de personas, por tu hermano y también por la autoridad civil. En una sociedad donde vivían en ese momento que había judíos, gentiles, ricos, pobres, libres, esclavos, Pablo rompe un poco todas esas barreras y dice, oren por todo tipo de personas. Por eso incluso manda a orar por las autoridades, no porque sea digno o porque tengan dignidad suficiente para que oremos por ellas, no porque sean buenas autoridades, sino porque está bajo la soberanía de Dios y también necesitan arrepentirse y creer. Además, cuando Dios mueve el corazón de un gobernante, la iglesia puede vivir quieta y reposadamente en toda piedad y dignidad. Entonces, lo más lógico es que nosotros deberíamos querer que nuestras autoridades se acerquen a Dios para que vivan como Dios manda vivir, para que nosotros nos beneficiemos de ese cambio de vida. Y para preguntarnos, nos podríamos preguntar, ¿por quién estoy orando hoy? ¿Hay alguien que aún no conoce a Cristo? Si la iglesia deja de orar por esa persona, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros podemos orar sabiendo que tenemos un Padre que nos escucha. Quien no conoce a Dios, quien no tiene el Espíritu Santo, no puede llegar a Dios en oración. Nosotros tenemos esa herramienta que el resto de las personas que no tienen a Cristo no tienen. Los responsables de orar e interceder por las personas que no conocen a Cristo somos nosotros, porque somos quien tenemos una libre entrada al trono de la gracia. Pensaba como aplicación de estos primeros dos versículos que una iglesia que ha entendido el Evangelio no limita sus oraciones al círculo cerrado o cercano. Ora por familiares y ora por desconocidos, ora por amigos y ora por los que no les caen tan bien. Ora por hermanos y ora por autoridades. Ora por lo que considera cercano y también por los que no conoce porque son lejanos. ¿Por qué? ¿Por qué orar por todos? Porque hay algo que nos apremia y es orar por la conversión de esas personas que no conocemos. Cuando una madre ama a un hijo y ese hijo está enfermo, habla constantemente de él. A quien se cruza le cuenta de su hijo enfermo y es porque la preocupación de su corazón está en la salud de su hijo. Y cuando la iglesia ama a los perdidos, debería hablar constantemente con Dios de su preocupación por toda esa gente perdida que tiene alrededor. Antes de hablarle a una persona de nuestro Salvador, primero debería haber en nuestro corazón una carga por esa vida que se está perdiendo. Y cuando esa preocupación es genuina, el resultado natural es llevar la carga delante de Dios en oración. Primero llevamos a esa persona a Dios en oración y después le llevamos a Dios esa persona, le llevamos a Dios esa persona mediante el Evangelio. Por eso que nuestra obligación, nuestra responsabilidad es orar intercediendo por toda clase de personas, porque todos necesitan a Cristo. Ahora surge una pregunta y es ¿por qué debo orar por toda clase de personas? ¿Por qué no puedo orar solamente por mi círculo, por mi iglesia, por los que conozco, por los que amo? Y Pablo va a responder esto en los versículos eh, 3 y 4. Por eso vamos a leer los versículos 3 y 4. Y va a responder por qué esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Perdón, me pasé el 5, hasta ahí llego. Para que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y en este punto 2 es que tenemos que entender que nosotros trabajamos para los deseos de Dios. Y Dios dio un mandato. Y después va a explicar el mandato. Oren, ante todo oren. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. La iglesia no ora porque es una buena idea, sino porque refleja el corazón de Dios.
La iglesia tiene que buscar tener un corazón conforme al corazón de Dios, amando lo que Él ama. Si a Dios le parece bueno y agradable que nosotros oremos por todas las personas, a nosotros nos tiene que parecer que eso es bueno y agradable. En segundo lugar, pienso que no solamente porque a Dios le parece que es bueno y agradable, sino porque Dios es un Salvador y quiere salvar. Pablo lo llama Dios nuestro Salvador. Y antes de hablar de Cristo como mediador, primero presenta el carácter, el deseo de Dios. La salvación no nace de la iniciativa humana de yo queriendo acercarme a Dios, sino del propio corazón de Dios. En toda la Biblia vemos el mismo patrón. Dios intentando o buscando, perdón, en búsqueda de los pecadores. No es un Dios indiferente a un mundo perdido. Por eso la iglesia tampoco puede ser una iglesia indiferente a un mundo perdido. Y acá aparece una pregunta. ¿Qué significa esto para que todos sean salvos? Y acá tenemos que volver a la interpretación que aprendíamos recién cuando Pablo hablaba de todo, que oráramos por todas las personas, que oráramos por las autoridades y por los reyes. Y ahora continúa con la misma idea. Dios desea salvar a toda clase de personas. El énfasis no está en que en cada persona del planeta va a ser salva, sino en que nadie queda excluido de la salvación por su condición, raza, condición social, por lo que sea. El Evangelio no es solamente para los judíos, no es solamente para los pobres, no es solo para los religiosos o para las buenas personas. Alcanza a los gentiles, alcanza a los gobernantes, a los ricos, a los esclavos, a los pecadores. Las barreras que son humanas y que nosotros creamos son inútiles para la gracia de Dios. Y esta frase, para que todos sean salvos, es esta inutilidad de las barreras que nosotros como humanidad generamos. La salvación es para toda clase de persona. Y es importante ver que el deseo de Dios no va a contradecir su decreto. Una cosa es lo que Dios desea en su corazón. Él quiere que todos sean salvos, pero ha decretado la manera en la cual las personas han de llegar a ser salvos. Existe su voluntad eterna y decretiva, lo que no va a cambiar y lo que va a ocurrir conforme al propósito soberano de Dios. Pero también existe una voluntad revelada, que es aquello que Dios declara como algo que es bueno y que es agradable. Cuando Pablo dice que Dios quiere que todos sean salvos, está mostrando el corazón revelado de Dios hacia el mundo perdido. Está de la misma manera que Jesús llora al ver Jerusalén, está abriendo su corazón, no enseñando que todos sin excepción finalmente serán salvos. Por eso, nuestra responsabilidad no es seleccionar a quién voy a anunciar el Evangelio y por quién voy a orar y por quién no, sino que nuestra responsabilidad es expandir el Evangelio y orar por todos. Muchas veces nosotros hacemos distinciones y pensamos, este nunca va a cambiar, está demasiado lejos, está demasiado perdido, ¿m? O este no merece el Evangelio, mira las cosas que ha hecho en su vida. Pero Dios no nos llama a mirar a las personas de esta manera, sino que nos llama a mirar a las personas como Él las mira, como pecadores que necesitan un Salvador, que necesitan a Cristo. Si Dios no limita nuestras oraciones, nosotros no nos podemos otorgar la atribución de limitar nuestro amor y el evangelio que nos ha sido otorgado a nosotros primero. Pero ¿cómo puede un Dios salvar a pecadores sin dejar de ser justo? Es otra pregunta que va a resolver Pablo en los versículos 5 y 6. Por eso dice, oren por todo, porque esto le agrada a Dios y porque hay un solo mediador que puede lograr esto. Iba a decir el versículo 5 que hay un solo mediador y también un solo mediador, perdón, que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y el punto 3 es entendiendo que Cristo es el único mediador. ¿Por qué debemos orar por todas clases de personas?
¿Por qué no existen distintos dioses para distintos pueblos? No hay un Dios para los judíos, un Dios para los gentiles, un Dios para los ricos y un Dios para los pobres. Hay un Dios para todos. Hay un Dios que es el creador de todo y el Señor de todos. Por eso el Evangelio no pertenece a una cultura, a una nación o a una clase social, sino que debe anunciarse a todos. Cada humano que hay sobre la tierra tiene un solo Dios. Y ese Dios ha puesto un solo mediador. Y el problema del ser humano no es que nos portemos mal, que seamos malos, que me sienta mal con la vida que llevo. No es un problema emocional, es un problema de separación. Estamos separados con Dios. El pecado abrió una grieta entre el Dios santo y el hombre pecador que no se puede cerrar. Esa distancia no hay hombre que la pueda solventar. La religión no puede, las buenas obras no pueden, los sacramentos no pueden, la iglesia no puede. Solo existe un mediador y es Jesucristo, hombre. ¿Y por qué se enfatiza la humanidad? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? ¿Por qué solamente no podría decir Cristo, el Hijo de Dios? Y es porque necesitamos un mediador que pueda representar ambas partes. Debe identificarse con aquellos a quienes representa. Cristo no vino a salvarnos desde la distancia, tomó nuestra naturaleza para ponerse en nuestro lugar. Y Hebreo es un libro que de punta a punta habla de esto. Dice que, puesto que los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo y concluye que debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Asimismo, Hebreos 4:15 afirma que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo podía representarnos porque se hizo hombre. Él fue como nosotros. Pero también podía reconciliarnos con Dios porque permaneció sin pecado y porque es verdaderamente Dios. Necesitábamos una persona y que sea Dios. Y que no sea un poquito persona y mucho Dios. Tenía que ser 100% Dios y 100% persona, humano, para poder representarnos. Y solo Él reúne ambas naturalezas en una sola persona. Y por eso solo Él podía ser el mediador entre Dios y los hombres. No ha caminado sobre la tierra otra persona que tenga esta naturaleza de ser 100% Dios y 100% hombre. Para representarnos delante de Dios, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre primero. Y para reconciliarnos con Dios, ese hombre debía también ser verdaderamente Dios. Si fuera solo Dios, no podría ocupar nuestro lugar. Si fuera solo hombre, no podría salvarnos. Pero Jesús es el único Dios hombre y por eso es el único mediador. ¿Y por qué dio su vida en rescate? La palabra rescate habla de un precio que tiene que pagarse para obtener la libertad de alguien. Es cuando compraban un esclavo y nosotros no éramos personas simplemente necesitadas de un consejo o de segundas oportunidades, sino que éramos pecadores bajo la condición del pecado y la justa ira de Dios. Éramos esclavos del pecado que merecíamos la justa ira de Dios. Por eso Romanos 3:23 al 25 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuestra deuda no podía ser cancelada con obras, porque el problema no era una falta de esfuerzo, sino una culpabilidad ante un Dios santo. Romanos sigue en el versículo 8 y 9 del capítulo 5 y nos da una respuesta y una solución a esta separación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo ocupó el lugar que nosotros merecíamos ocupar. La justicia que tenía que caer sobre nosotros por ser pecadores cayó sobre Jesús, nuestro Salvador. Por eso Cristo no dio algo de sí,
no envió a un representante, no ofreció una parte de sí mismo, sino que se entregó completo. Él se entregó a sí mismo. El precio de nuestra redención no fue oro, no fue plata, sino que fue la vida del Hijo de Dios. La cruz, cuando la vemos, tiene que revelar simultáneamente dos cosas. Una, la gravedad de nuestro pecado. Costó la vida del Hijo de Dios. Y por otro lado, la inmensidad del amor de Dios hacia nosotros, que entregó la vida de su Hijo. Son las dos verdades que tenemos que ver al mirar la cruz. Si tan alto fue el costo del rescate, nadie puede pensar que existe otro camino hacia Dios. Nuestra salvación descansa únicamente en la obra de Jesucristo. Cristo no solo vino a enseñarnos el camino, vino a ocupar nuestro lugar bajo la condenación que nosotros merecíamos y la justicia que nosotros no podíamos pagar. Hasta aquí Pablo no está hablando solamente de una doctrina para estudiar, está hablando de una realidad de la cual depende nuestra eternidad. La pregunta no es solamente si Cristo es el mediador o no es el mediador. La pregunta es, ¿has venido a Dios por medio de ese mediador? Muchos intentan acercarse por distintos caminos. Algunos confían en su moral, soy una buena persona, no necesito. Otros piensan que son sus obras, pero si yo no hago nada malo. Otros en tradiciones religiosas y piensan que porque de chiquito voy a la iglesia es suficiente. Otros piensan y esperan que sus buenas acciones sean suficientes. Pero Pablo derriba todas esas esperanzas diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No dos y no mucho, uno solo. Y ese mediador es Jesucristo. Si hoy estás confiando en cualquier otra cosa aparte de Cristo, estás construyendo tu esperanza sobre un fundamento que no puede salvarte. La buena noticia del Evangelio es que Cristo hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros merecíamos morir y resucitó victorioso para ofrecer perdón y reconciliación a todo aquel que cree en él. Por eso el llamado del Evangelio no es a que te esfuerces más, no es que te vuelvas una mejor persona, no es que intentes acercarte a Dios por tus propios medios. El llamado es que abandones toda confianza en vos mismo y en las cosas que sos capaces de lograr y de hacer, y descanses únicamente en Cristo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hoy ese mediador sigue recibiendo a todo pecador que viene a Él con arrepentimiento y fe. Y precisamente porque Cristo es el único mediador, la iglesia no puede guardar esta noticia. Si existe un solo camino hacia Dios, entonces ese camino debe ser anunciado. Por eso Pablo continúa hablando de su ministerio y de la misión de la iglesia. Vamos a leer el versículos 7 y 8. Dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Dios no solamente preparó un Salvador, sino que también ha preparado un mensaje. La expresión para esto que dice Pablo está conectando todo lo que viene hablando anteriormente. Para esto, de lo que le vengo diciendo, estas cosas que le voy mencionando, lo conecta con lo que va a decir. Es decir, Dios no solamente preparó la salvación, sino también el medio por el cual esa salvación sería anunciada. Y en 2 Corintios 5, 18 al 20 se nos reafirma esta misión. Dice que se nos ha dado, se nos dio el ministerio de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a las personas diciéndole arrepíntanse. Si un médico descubre la cura para una enfermedad mortal,
Sería una crueldad que lo guarde, sería egoísta de su parte. No hablaría bien de esa persona. Entonces nosotros que conocemos al único mediador, ¿cómo podemos callarnos? Necesitamos compartir este mensaje, porque somos los responsables de llevarlo. Dios ha decidido que el Evangelio se proclame por las voces de su pueblo, compartiéndolo. Y Pablo es un ejemplo del alcance del Evangelio. ¿Se acuerdan que Pablo insiste con esta idea de que toda clase de persona, que el Evangelio es para toda clase de personas? Pablo acaba de cerrar, bueno, no hay capítulos en la carta de Pablo, pero acabamos de cerrar el capítulo 1 y Pablo dice, yo, el primero de los pecadores, he sido alcanzado por ese Evangelio. El Evangelio no estaba limitado. Cristo no vino a salvar a personas buenas. Salvó a Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Por eso Pablo fue enviado precisamente a quienes antes era considerado ajenos al pueblo de Dios. Fue enviado a los gentiles. El mismo hombre que antes perseguía, ahora es enviado a anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo. Dios no pensó, no, mirá lo que es la vida de Pablo, está persiguiendo a la iglesia, ya sí me va a querer. Está demasiado lejos, está demasiado metido en sus intereses de acabar con la iglesia. Él fue, lo llamó y lo trajo a casa. Nosotros tampoco habíamos sido salvos si Dios no hubiera actuado según nuestras probabilidades. La gracia alcanza a quien nosotros no imaginamos. Por eso nuestra misión es llevarle el mensaje a cualquier persona. Ahora, para poder llevar a cabo esta misión, se necesitan manos, se necesitan pies, se necesitan voces que se levanten para anunciar el Evangelio. Por eso que Pablo en el último versículo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Después de llamar a la iglesia a orar por toda clase de personas, de mostrar el deseo de salvar de Dios y de presentar a Cristo como el único mediador, Pablo dirige ahora una exhortación particular para los hombres. No les dice, primero quiero que gobiernen, quiero que enseñen, quiero que administren, que son cosas importantes. Le dice, primero quiero que oren. El liderazgo espiritual comienza de rodillas. Pablo coloca a hombres en la primera línea de responsabilidad. Esto no es que, bueno, es problema de los hombres, entonces las mujeres nos quedamos más tranquilas. No, la responsabilidad es para todos y para todas. Pero primeramente para los hombres. Dios llama a los hombres a tomar la iniciativa espiritual en la iglesia y en la casa. Tal vez con un poco de pena hay que reconocer que con demasiada frecuencia esperamos que las mujeres sean quienes sostengan la vida devocional en la familia, quienes enseñen a los hijos o quienes tengan una carga por las almas. Sin embargo, Pablo mira a los hombres y les recuerda esa responsabilidad les pertenece a ellos. Pero no se trata solamente de orar, sino que deben levantar manos santas. E implica una vida limpia delante de Dios. Un hombre puede levantar sus manos al público, pero si su vida no refleja santidad, su testimonio se cae a pedazos. Además, esa oración debe hacerse sin ira ni contienda. Un corazón dominado por el orgullo, el resentimiento y la búsqueda de disputa contradice el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de reconciliación. Por eso, el liderazgo bíblico no comienza con autoridad, sino con dependencia de Dios. No comienza ocupando el primer lugar, sino siendo el primero en buscar al Señor. El liderazgo espiritual del hombre no se demuestra siendo el primero en dar órdenes, sino siendo el primero en arrodillarse para interceder por su familia, por su iglesia, por los perdidos. Pensaba y visto que ha sido un pasaje muy desafiante a la hora de estudiarlo porque me he llenado de preguntas y se las voy a compartir.
¿Quién está impulsando la vida espiritual de tu hogar? ¿Quién toma la iniciativa para orar en tu casa? ¿Quién abre la Biblia? ¿Quién anima a la familia a buscar al Señor? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Piensa en esto. ¿Qué ocurriría en nuestra iglesia si cada uno asumiera esta exhortación de Pablo? ¿Qué ocurriría si los esposos fueran los primeros en convocar a la oración familiar? ¿Qué ocurriría si los padres fueran los primeros en hablar de Cristo con sus hijos? ¿Qué ocurriría si los hombres fuéramos los primeros en interceder por los perdidos? ¿Qué ocurriría si fuéramos los primeros en reconciliarse cuando surge un conflicto? Tenemos un llamado primario a madurar. ¿Es un llamado general a todos? Sí. Pero si hay alguien que tiene que madurar en la iglesia, son los hombres. Tenemos la responsabilidad de madurar. Tenemos la responsabilidad de ser los primeros en la línea de levantar la vara de la espiritualidad en la vida de las personas. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos arrodillarnos primero ante ese Dios. Necesitamos tener una mejor conexión con nuestro Padre para que nuestro entorno cercano, que es la familia, sea bendecida. Para que nuestro entorno secundario, que podría ser la iglesia, sea bendecida. Para que tu entorno terciario, que son tus conocidos, puedan ver a Cristo a través de vos y sean bendecidos. La iglesia necesita hombres que amen a Cristo lo suficiente como para tomar esta iniciativa espiritual. Porque el liderazgo bíblico no consiste en estar delante de otros, sino de conducir a otros hacia Dios. Piensen en el liderazgo de Pablo. Una sola vez dice, sean como yo, que sigo a Cristo. Pablo le interesaba liderar en este sentido solamente, señalando el camino que tenían que seguir. Vimos que una iglesia que entiende el Evangelio ora por todos, se alinea o trabaja para los deseos de Dios, entiende que Cristo es el único mediador que existe para con los hombres. Entonces, como entiende eso, proclama el Evangelio. Cerrando, pensando en la conclusión de este pasaje, Pablo nos mostró cómo luce una iglesia que entiende el Evangelio. Una iglesia que entiende el Evangelio no vive ensimismada, concentrada en sí mismo. Ora por toda clase de personas, porque sabe que todos necesitan a Cristo. Ama a toda clase de personas, porque ha aprendido a mirar a los pecadores como Dios los mira, de manera necesitada. Anuncia a Cristo a toda clase de personas, porque sabe que existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Y también forma hombres que asumen su responsabilidad espiritual, tomando la iniciativa en oración, en la santidad y en el cuidado de su familia. Por eso, al terminar este pasaje, la pregunta no es que entendimos acerca de la oración o de la salvación o de la misión, sino la pregunta es por quién voy a empezar a orar, a quién necesito mirar con los ojos que Dios mira, a quién necesito anunciarle a Cristo. Porque hubo un día en que alguien oró por mí, oró por vos, oró por nosotros. Porque hubo un día en que nosotros también éramos esas personas por las que alguien decidió orar, a amar y anunciar a Cristo. Hubo un día en que Dios tuvo misericordia de nosotros y hubo un día en que escuchamos acerca del único mediador. Que Dios nos conceda a todos, a toda la iglesia, ser una iglesia que ora por todos, que ama a todos y que anuncia a Cristo a todos para la gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos las gracias por Cristo. Gracias por la misericordia, Señor. Gracias por la gracia que hemos recibido, porque no merecíamos nada, Señor. Porque estando perdidos y en condición de enemigos, te acercaste por medio de tu Hijo, para que Él viva la vida que nosotros no podíamos vivir, Señor, para que Él muera y pagar la justicia que nosotros no podíamos pagar. Si entendemos esto, Señor, ayúdanos a llevar este mensaje a las personas que no te conocen. Necesitamos tomar esa iniciativa
de responsabilidad que tenemos. Tenemos un mensaje y tenemos que compartirlo, papá. Ayúdanos a ser creativos, a buscar la manera, Señor, a vencer las barreras y que nos permita llevar ese mensaje, este evangelio tan hermoso, Señor, del cual somos bendecidos a otras personas. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.